17 y versículo 18. Primera de Timoteo, capítulo número 5, versículo 17 y versículo 18. Hoy, hermanos, vamos a leer estos dos versículos, pero solamente vamos a estudiar la primera frase hasta la coma del versículo 17. El tema de esta tarde, hermanos, gracias al Señor, es un trato justo y agradable en el Evangelio para nuestros hermanos. Esta será la parte 14 y hoy iniciamos, hermanos, la primera parte de ancianos y pastores. Ancianos y pastores. Vamos a leer entonces primera de Timoteo 5, 17 y 18. Dice la palabra del Señor, hermanos: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Verso 18. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Oremos, hermanos, así como estamos, y pidamos a Dios que hoy el Señor hable a través de su palabra como siempre lo ha hecho, y podamos nosotros, hermanos, ser instruidos y ser guiados. Señor, delante de ti, Padre, una vez más estamos, y te agradecemos, Señor, por ayudarnos. Te agradecemos a ti, Padre, por darnos este momento tan especial y porque hoy estaremos instruyendo, como siempre tú lo has permitido, a tu iglesia a través de la sola Escritura. Damos, Señor, toda la gloria en el nombre de Jesús. Hermanos, pues en el día de hoy, si nuestro Señor nos lo permite, estaré iniciando dentro de esta serie que hemos titulado Un trato justo y agradable en el Evangelio para nuestros hermanos, una breve subserie sobre el trato amoroso de la iglesia hacia los pastores. Ese va a ser como el tema general, el trato amoroso de la iglesia hacia los pastores. Y quiero iniciar diciendo, hermanos, que es lamentable ver cómo algunas iglesias locales en la actualidad no tienen hacia sus pastores un trato justo, amoroso, respetuoso, loable y grato. No lo tienen, hermanos, porque a veces nuestra carnalidad y el pecado quiere como que siempre estar ganándolo todo. Al contrario, lo que vemos es que en ocasiones se cree, se piensa que los pastores son las mucamas de la iglesia. Cuando me refiero a las mucamas, estoy diciendo es que el pastor es la persona encargada de la limpieza, del orden, del mantenimiento de toda la iglesia y que nadie más puede hacer o ayudar. También el maltrato al anciano se nota cuando los miembros no se someten a las órdenes sabias y prudenciales del anciano basado en la Escritura. Por ejemplo, pasan por alto los consejos solemnes, tienen malas actitudes dentro y fuera de la congregación, no aceptan la disciplina, no la acatan cuando son llamados a la reprensión, y en ocasiones se hacen ofensas hacia el anciano a través de murmuraciones y de palabras que en vez de alentar traen dolor al corazón del hombre
puesto por el Señor en medio de la iglesia. Hermanos amados que están aquí, y quizás algunos que un día nos verán, es mi deseo en esta tarde que esta enseñanza nos haga reflexionar del poco esfuerzo y de la poca dedicación que realmente tenemos sobre nuestros pastores, aquellos que nuestro Señor ha escogido y que ha delegado como cuidadores de nuestras almas aquí en esta tierra, y que si de pronto se nos ha olvidado, tienen una gran responsabilidad. Y usted preguntará, quizás, creo yo, ¿de dónde o a qué se atribuye esto? La raíz de todo esto, hermanos, es decir, tener en poco a los pastores y su trabajo, ¿sabe cuál es? Nuestro mal corazón, nuestra soberbia, nuestra desobediencia, la poca justicia que tenemos y las pocas consideraciones que desafortunadamente, hermanos, no vemos. Simplemente pensamos que debemos ser con los pastores como somos con cualquier persona. Y a veces a las esposas se les olvida que somos pastores y no solamente esposos. Entonces, hermanos, el primer punto es este: los ancianos que gobiernan bien. Por favor, lean conmigo esta frase que se encuentra allí en 1 de Timoteo 5:17. Solamente vamos a iniciar por allí el día de hoy, hermanos. Si usted nota, versículo 17 tiene tres frases, ¿cierto? Los ancianos que gobiernan bien, una, sean tenidos por digno de doble honor. Dos, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Tres. Pero vamos a mirar solamente esta: los ancianos que gobiernan bien. Esa es la que hoy estaremos enseñando. ¿Ya está usted preparado, hermano? Me gustaría iniciar este sermón diciendo que cuando leemos la palabra del Señor, observamos en 1 de Timoteo 5:17 la palabra anciano. Pero la palabra anciano no solamente está allí. Si usted va rápidamente a su Biblia, espero que todos tengan la Biblia abierta. Si usted rápidamente va a su Biblia, el versículo 1, el versículo 17 y el versículo 19 de 1 de Timoteo 5 usa la misma palabra en el griego presbúteros, con tilde, por supuesto, en la U. Entonces, mire el versículo 1, mire el versículo 17 y ahora mire el 19. Pablo usa la misma palabra en griego, presbúteros. Y esta palabra presbúteros es la palabra ancianos, por eso está en plural. Entonces, querida iglesia, podríamos preguntarnos, ¿Pablo no hace ninguna diferencia entre alguien anciano de años a alguien llamado y dotado por su gracia para el servicio a Dios? Es decir, ¿Pablo está diciendo que puede estar cualquier anciano de años? La respuesta, hermanos, es muy clara, y es que aunque la palabra presbúteros está allí, el apóstol Pablo sí hace una distinción. Ya lo vamos a mirar. Aunque la palabra presbúteros es usada correctamente, quiero que usted note los versículos 17 y los versículos 19. En esos dos versículos, el apóstol Pablo hace la distinción que el uso de esta palabra da solamente para aquellos varones que son líderes de la iglesia local, indicando, si usted lo nota allí, con claridad,
la naturaleza de su actividad. Es decir, son pastores, tienen una madurez de experiencia espiritual, pero además de eso, el apóstol Pablo habla de una pluralidad de ancianos, la cual quiero recordarle que es muy importante que una iglesia local lo tenga. Permítame entonces mostrarle a usted algunos ejemplos paralelos donde observamos cómo la Biblia se refiere a los ancianos como hombres maduros, hombres llamados a servir en la obra del Señor. Acompáñeme a Hechos 11:30. Hechos, capítulo número 11, versículo 30. Hechos 11:30. Miren lo que dice el apóstol Pablo: lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos. Ahí está la palabra presbúteros, si usted lo busca es la misma, 42-45, por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí la palabra presbúteros nuevamente habla de ¿qué? De ancianos. Entonces mire que Pablo está reconociendo es que los ancianos maduros deben ser dirigentes de la iglesia, pero que también tiene que haber una pluralidad. Hechos 14:30, Hechos 14:23, discúlpeme, Hechos 14:23, dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, si usted nota la primera parte, y constituyeron ancianos, ahí vemos la misma palabra, presbúteros. Presbúteros. Para hacer la diferencia entre un anciano ya mayor de edad, o como los conocemos en este tiempo, adultos mayores, a un anciano maduro, un hombre que ha sido llamado por el Señor, un hombre que conoce al Señor, un hombre que ora, un hombre que busca. Ahora acompáñeme a Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo 5, casi al final de la Biblia. Dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, presbúteros, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, ¿por qué leímos estos tres versículos? Porque estos tres ejemplos nos ayudan a ver la naturaleza de aquellos que han sido llamados a la obra de Cristo. Lo que yo quiero que usted note es que no todos son llamados a servir como pastores, y que si alguien es llamado a servir como pastor y hace una buena obra o gobierna bien, la iglesia debe tenerlos por dignos de doble honor. La iglesia debe cuidar a sus pastores, debe amarlos, ayudarlos, orar por ellos. Retornemos a nuestro texto, hermanos. Primera de Timoteo 5, versículo 17, la parte A. Pero quiero que revisemos el día de hoy solamente esta primera frase del versículo 17, los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos que gobiernan bien. Mire, el apóstol Pablo tenía claro que los varones al ministerio debían gobernar ¿cómo? Bien. Ahí Pablo no está diciendo que había unos que gobernaban bien y otros no. No, Pablo no dice eso. Pablo tenía muy claro que alguien que ha sido llamado por el Señor al ministerio, ¿cómo tenía que gobernar? Bien. Los pastores debemos
enseñar y predicar, que son dos cosas diferentes, las Escrituras, como si el Señor estuviera al frente de nosotros, como si el Señor tuviera una agenda y un esfero. Por eso el comportamiento de una iglesia lo dice todo. El comportamiento de un pastor lo dice todo. El pastor debe ejercer con integridad el gobierno espiritual en el ministerio. Los pastores debemos gobernar bien. Y vuelvo y lo digo por tercera vez, de una manera íntegra. Pero, además de todo esto, la palabra gobernar en sus términos originales, que es la palabra proistemi, con tilde en la primera I, proistemi, demanda a aquel que gobierna como pastor o anciano que se ocupe de la obra con gran temor. Mire, hermanos, que esta palabra gobernar, proistemi, demanda, o sea, no solamente es conocer la palabra, sino que detrás de eso hay una demanda. ¿Y cuál es la demanda? Que aquel que gobierna en el ministerio tiene que hacerlo bien y tiene que ocuparse de la obra con gran temor. Entonces note que no es solamente decir, qué bueno que está aquí predicando, sino que es revisar todo, hermanos, todo. Además de que el pastor debe ocuparse de la obra con gran temor, el pastor debe tener autoridad para ocuparse de la obra, la cual, recuerden, no es de él, no es de ellos. Que practique las buenas obras, que dirija la iglesia del Señor con la comprensión correcta. Y aquí, hermanos, quiero puntualizar y quiero que usted lo anote, si así es su deseo, con la comprensión correcta de que Cristo es la cabeza de ella. Cristo es la cabeza de la iglesia, no es el pastor, no son los ancianos, aunque gobernamos en amor, espiritualmente. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero además de eso, el pastor debe cuidar con amor y con desvelo a sus ovejas. Y ojo con esto, ya sean muchas o ya sean pocas. Lo que quiero decir, hermanos, si usted ha entendido, es que el pastor tiene una gran responsabilidad, hermanos. El pastor debe estar haciendo lo que conocemos como el antes, el durante y el después. El pastor debe tener todo organizado, con su equipo de trabajo, todo debe estar listo. Todo, hermanos, absolutamente todo. Por eso es importante que el pastor se rodee bien. Tenga a su lado un equipo bueno. El pastor no puede tener gente perezosa, ni gente mediocre. Ahora, hermanos, si notamos, gobernar también significa presidir la iglesia local. Gobernar también es presidir la iglesia local de Cristo. Por eso, hermanos, el pastorado no es ni para los jóvenes, ni para las mujeres, ni para los ancianos adultos mayores, es decir, si que no han sido llamados por el Señor, ni tampoco para las señoritas y mucho menos, por supuesto no dándole un menor valor, sino simplemente para querer decir que tampoco para ellas, ni para las viudas, que es lo que hemos venido estudiando, ¿no? Ancianos, jóvenes, ancianas, jovencitas,
viudas mayores y viudas jóvenes. ¿Por qué, hermanos, no es para ellos? Porque la iglesia es un tesoro, hermanos. Y el ministerio es un tesoro, hermanos. Por eso, hermanos, todos no pueden estar en el ministerio, hermanos. El ministerio que Dios me ha entregado y que le ha entregado a todos los pastores es un tesoro precioso. Eso no nos puede olvidar. El ministerio es un tesoro precioso del cielo para aquellos que el Señor llame a su obra. Por esto, hermanos, como ya lo vimos, los ancianos tienen características muy especiales, características específicas que otros dentro de la comunidad no tienen, hermanos, ¿cierto? Y eso debe ser para nosotros claro. Por esto, hermanos, es que en la comunidad que el Señor nos da o que le da a otros pastores, pueden haber profesionales de diferentes ramas, pueden haber tecnólogos, técnicos, pueden haber bachilleres, amas de casa. Es decir, hermanos, el Señor en su infinita gracia puede tener a varias personas allí puestas, pero no todos van a ser pastores. Por esto, hermanos, los ancianos que gobiernan bien la iglesia local y de acuerdo al texto que estamos viendo, deben ser tenidos por dignos de doble honor. Y esta parte B la veremos en la próxima entrega. Mi punto, hermanos, es que ustedes reconozcan en esta tarde cuál es el trato que brindamos a los pastores que gobiernan bien. ¿No le parece a usted acaso una paradoja ver cómo aquellos que no lo hacen se les premia? ¿Se les exalta? ¿No le parece una paradoja que ellos andan en limusinas, en aviones privados? Pero, ¿acaso la Biblia dice que el anciano que gobierne mal y que maltrate y que robe se le debe recompensar? No. Pero, hermanos, desafortunadamente las redes sociales tienen tanto alcance que a veces, hermanos, preferimos escuchar una enseñanza de otro hermano dotado y que damos gracias a Dios por ellos y no de los pastores que Dios nos ha dado. ¿Por qué, hermanos? Por la pereza. ¿Por qué, hermanos? Porque, como dijo alguien, otra vez. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos interesa. ¿Por qué, hermanos? Pues porque no le damos el honor que se le tiene que dar a ese pastor. ¿Por qué a veces nosotros exaltamos? ¿Y por qué a veces, hermano, tratamos también a nuestros jefes, a los que conocemos? ¿Por qué les tenemos tanto respeto? ¿Por qué llegamos temprano a las citas que ellos nos colocan? Porque les pagan, hermanos. Porque hay dinero de por medio. Y porque si no lo hacen así, pues nos sacan de los trabajos. Pero a los pastores, hermanos, a los cuales nosotros tenemos el privilegio de tenerlos como ancianos y que gobiernan bastante bien, correctamente, honradamente, rectamente, con un corazón bueno, recto y sano, a ellos no, hermanos. La mayoría de pastores tienen en su queja el maltrato, el descuido, el que el hermano lo grita. Hermanos, el llamado en esta tarde, ¿cuál es, hermano? A que seamos honestos y a que pensemos honradamente, ustedes también, si realmente nuestro corazón en el momento de bendecir a los ancianos o al anciano realmente es para nosotros una gran motivación. Porque si el estar en una iglesia
donde hay un pastor o unos pastores, pero no nos produce tener gozo dentro de esa comunidad, ¿saben qué es mejor hacer? Irnos, ¿sí o no? Irnos. Es mejor no estar allí. ¿Para qué? Dijo alguien, ¿para qué no vamos a amargar la vida? Pero si por el contrario, hermanos, usted reconoce que el pastor o los pastores hacen un buen trabajo con su alma y usted está creciendo y usted está aprendiendo y se está volviendo usted más piadoso y la corrección y la ayuda a usted le ha servido, pues esto nos tiene que producir un gozo inefable. ¿Sabe qué es un gozo inefable? Un gozo, hermano, que realmente no acaba. Un gozo que es maravilloso. Amados hermanos, en esta primera parte, lo que quiero dejar en el corazón de usted y también en mi corazón, porque yo también me rodeo de pastores, es que debemos reconocer en primer lugar que son un regalo de Dios. Eso es lo que tenemos que reconocer. Si usted lo quiere anotar, los pastores son un regalo de Dios. Lo segundo, hermanos, los pastores debemos darles la honra que la Biblia les da. Debemos darle la honra que la Biblia les da. Tercero, hermanos, a los pastores debemos amarlos, no porque son perfectos, no, por eso no, porque no van a ser perfectos, sino porque tenemos la oportunidad de tener a nuestro lado un pastor o unos pastores que hacen lo mismo. Debemos ver a nuestros pastores como nuestros padres. Y ahí, hermanos, es donde más de uno falla. Porque la esposa lo ve como el esposo. Porque los hijos lo ven como el papá. Porque los cuñados lo ven precisamente como el cuñado. Porque el amigo lo ve como el amigo. Pero es que la Biblia no dice eso, hermanos. La Biblia dice que debemos verlos como nosotros entendemos por la palabra. No solamente debemos amarlos, no solamente debemos honrarlos, no solamente debemos verlos como nuestros padres. ¿Usted cómo ve a su padre? Si su padre es grosero y vulgar, ¿usted lo ve igual? Creo que no. Pero debe verlo mejor, por el consejo, por la oración, por la ayuda. Debemos cuidar a los pastores, cuidarlos, hermanos. Pastores que andan enfermos. Alguna vez alguien me contó a mí algo y esto me impactó mucho. Y decía esa persona, yo cada vez que veía al pastor de la iglesia, lo veía con los zapatos rotos por debajo, o sea, lo veía con un hueco, decía el Señor. Pero decía este hombre, pero el pastor siempre buscaba la forma de que nadie lo viera. Y al siguiente domingo otra vez yo veía al pastor con los zapatos rotos. Y dijo este hermano, pero un día Dios puso en mi corazón y yo le regalé un par de zapatos. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que quiero decir? Pues obviamente no es que yo esté esperando que mis zapatos se rompan porque usted me dé unos. No, yo no estoy diciendo eso. Ese cuidado que él no tuvo y que la iglesia no tuvo. O sea, tener que ver al pastor con los zapatos rotos, el vestido dañado, enfermo, y esperar ahí sí para cuidarlo. Creo, hermano, que eso no se debe hacer, ¿cierto? Creo yo. Hermanos, el Señor nombró pastores de su grey o para su grey. El Señor mismo dijo, yo os daré pastores conforme a mi corazón, el libro de Jeremías. Y tenemos que decir en esta tarde, hermanos, gloria a Dios por todos aquellos pastores, por todos aquellos ancianos que gobiernan bien la iglesia de Cristo. Gloria a Dios por aquellos que se esfuerzan. Gloria a Dios por aquel pastor que tiene todo organizado para que tú no tengas que hacer nada. Gloria a Dios por aquel pastor que prepara
un buen alimento, unos buenos pastos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Por eso, mis hermanos, quiero preguntarte a ti, ¿cuidas a los pastores o al pastor que Dios te ha dado? ¿Lo amas? ¿Lo honras? ¿Te producen un gozo inefable? ¿O simplemente, hermano, lo ves como algo normal? ¿Lo ves como la obligación que ellos tienen que hacer? Amados hermanos, gloria a Dios por aquellos hermanos que ven a sus pastores de la manera que deben verlos, de la manera correcta, hermanos. Por eso es importante aclarar una vez más: si usted es mi amigo, no me vea como mi amigo, véame como el pastor. Si usted es mi cuñado, no me vea como su cuñado, véame como su pastor. Si usted es mi esposa, no me vea como su esposo, sino como el pastor, para que haya una distinción y un respeto. Si usted es mi hijo o mi hija, véame como el pastor y no como el papá. Porque el problema, hermanos, es que en la iglesia sí todo lo confundimos, pero en el trabajo no. Y eso significa, hermanos, nuestra mala práctica y nuestra doble moral. Porque, hermanos, en nuestro trabajo sí le damos el gentilicio o le damos a las personas ese tratamiento que la gramática dice que tenemos que darle a las mujeres adultas. Entonces, señora o señor, pero al pastor lo tratamos de usted. Hermanos, es mi deseo que en este tiempo que vamos a estar recorriendo estos versículos, de verdad, amemos primeramente al pastor de pastores, que es Cristo. Y segundo, que reconozcamos la labor ardua de los pastores, hermanos. De los pastores, hermanos. Muy bien. Voy a dar 3 conclusiones, hermanos, para ir finalizando esta parte. Y la primera es esta: los pastores dados por Cristo, ¿qué deben hacer? Gobernar con sabiduría, con obediencia en las Escrituras, a la grey del Señor, para honrar a aquel que les otorgó tan grande privilegio. Porque es que el privilegio de predicar, hermanos, no es para todos, me refiero en el púlpito, es para los que Dios ha llamado. Por eso la iglesia, hermanos, tiene esta distinción: pastores, diáconos. Ya. Bueno, y hermanos dotados. Lo segundo, los pastores deben gobernar la iglesia de Cristo de la forma correcta. ¿Cómo? ¿Cómo la forma correcta? Los pastores deben amar su grey, cuidar su grey, guiar su grey, enseñar su grey, corregir la grey. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Cristo, que les libró del infierno. Hermanos, miren, nunca usted tenga a su pastor por poco. Nunca. Nunca usted denigre del pastor. Nunca usted diga cosas incorrectas. Porque Dios puede traer juicio. Y si usted va al libro de Éxodo, nos damos cuenta de que María y Aarón hicieron lo que no tenían que hacer al denigrar de su hermano Moisés. Y usted sabe qué pasó con ellos. Y miren lo último, hermanos: la iglesia del Señor debe levantar diariamente un gran aprecio por los hombres que su Señor ha escogido para su servicio. Es que miren, hermanos, esto no se trata de levantar el ego de nadie. Y a veces pensamos que es eso, ¿cierto? Levantar el ego. No, hermanos, se debe tener un gran aprecio, honrarlos, amarlos, ayudarlos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a medida que los ancianos van creciendo, pues se van desgastando, hermanos. ¿O no? O dígame si usted no experimenta eso, usted que es joven.
Pregunto, ¿usted no se cansa? ¿A usted no le da sueño? ¿A usted a veces no le da pereza? ¿Usted no quisiera a veces hacer un alto y viajar? Pues hermanos, los pastores también deseamos muchas cosas. Muy bien, hermanos, creo que la enseñanza ha sido clara, ¿cierto? Póngase de pie y vamos a orar, y después de esto entonaremos un himno al Señor. Por favor, póngase de pie y oremos en esta tarde. Apreciado Señor, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta realmente tener a bien el deseo de cuidar, de amar, de alentar y de ayudar a nuestros pastores? No es solamente, Señor, darles una palmada en la espalda, no solamente eso, sino alentarlos, Señor, de ese trabajo que es tan delicado, pero al mismo tiempo tan precioso. Cada palabra, cada enseñanza, cada consejo, para nosotros debe ser de gran motivación. Cada corrección, Señor, cada palabra de aliento. Señor, ayúdanos y ayúdales a ellos también, para que sigan firmes en esta carrera, la cual un día para algunos terminará y quizás para otros después. Permítenos, los que somos pastores, ser fieles con las personas que tengamos. 1, 2, 5, 10, 20. Y también permítenos, Señor, formar a otros varones, respetar a las señoritas, ser fieles a nuestras esposas. Padre, te amamos y te bendecimos y te damos gloria y honra, y te pedimos que nos sigas guiando en el nombre del Señor y con la ayuda de tu Espíritu. Muy bien, pues damos gracias a Dios por los hermanos que están aquí, hermanos, por ustedes que se conectaron. Que la gracia y la paz de Cristo les acompañe. Un abrazo, hermano.